Para profundizar en el tema de la conciencia, Pablo escribió lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Recordemos que en este contexto, el apóstol Pablo enfrentaba una serie de ataques dirigidos a su integridad, su justicia, su autoridad, su credibilidad y su eficacia. En defensa de sí mismo, Pablo no apela al testimonio de otros, ni busca una carta de recomendación para avalarlo. En cambio, apela a la corte más elevada en la tierra, fuera de la presencia de Dios, su propia conciencia. Él declara, sin necesidad de apoyos externos, que su confianza reside en el testimonio de su conciencia, la cual le afirmaba que había vivido de manera santa y piadosa, actuando con sinceridad y en la gracia de Dios, tanto en el mundo como entre los corintios. Pablo enfatiza que la conciencia es, efectivamente, una corte interna y la más alta en la tierra, un sistema de advertencia que Dios ha colocado en el alma de cada ser humano. Como señala en Romanos 2:15, la conciencia puede acusarnos o justificarnos, nos aprueba cuando actuamos de forma justa y recta o nos condena cuando lo hacemos de manera pecaminosa. De hecho, la conciencia es un crítico excepcional, pues conoce los secretos más profundos del corazón humano, secretos que solo Dios conoce. Tener una conciencia limpia es fundamental si queremos llevar una vida de paz y tranquilidad, una vida que Pablo describió como tranquila y en paz. Esto nos permite disfrutar de una alegría genuina y profunda, un gozo que llena nuestro corazón y nos permite servir a Dios con entusiasmo y libertad, sin obstáculos. Cada creyente debería anhelar esta afirmación de su conciencia, que permite decir, como Pablo, acúsenme de lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es que vivo en santidad y sinceridad. Lograr este tipo de afirmación es un desafío, especialmente porque el pecado afecta cada rincón de nuestra vida, hasta las raíces mismas de nuestro ser. Jesús dijo en Mateo 15, 19-20 que del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas son las cosas que realmente contaminan al hombre. Lucas 6:45 añade, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, en lo más profundo del corazón humano reside la pecaminosidad, la cual se manifiesta a través de pensamientos, palabras y acciones que son inherentemente pecaminosos. La naturaleza humana, lamentablemente, se encuentra inclinada hacia el pecado y, a su vez, hacia el rechazo de Dios. Romanos 8:7 nos recuerda que la mente carnal es enemistad contra Dios. Nacemos con una inclinación a amar el pecado, a amarnos a nosotros mismos por encima de todo, y a rechazar la justicia de Dios. Sin embargo, el pecado no es solo una debilidad o una falla que escapa de nuestro control, no es algo por lo cual no seamos responsables. Por el contrario, el pecado es un acto de rebelión activa y deliberada contra Dios, que surge de nuestra propia voluntad. Los pecadores eligen el pecado libre y deliberadamente, complaciéndose en sus malas acciones. De hecho, el pecado en nosotros se manifiesta como un acto de insurrección intencionada contra Dios. La Biblia describe esta actitud rebelde en el Salmo 12:4, donde se dice que los pecadores razonan así en sus corazones, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor sobre nosotros? En otras palabras, es como si dijeran, Dios no tiene derecho a gobernar mi vida, haré y diré lo que yo quiera. Isaías 57:4 compara a los pecadores con niños rebeldes que, de forma provocadora, sacan la lengua a Dios. El pecado, en su esencia, busca derrocar a Dios, usurpar su autoridad y ponerse en su lugar. Es, en el fondo, un acto de orgullo desenfrenado. En su núcleo, el pecado es blasfemia porque intenta destronar a Dios, diciendo, muévete, Dios, yo estoy a cargo. Haré lo que yo quiero. Es importante reconocer que nacemos con esta inclinación hacia el pecado. Desde el principio, amamos el pecado y lo buscamos, es una parte inherente de la naturaleza humana.
Pero a pesar de esto, la conciencia sigue siendo el medio que Dios nos ha dado para recordarnos el bien y el mal, para advertirnos y redirigirnos hacia la justicia. La conciencia, cuando es sensible a la verdad y a la palabra de Dios, se convierte en un poderoso aliado en nuestra búsqueda de una vida piadosa y de servicio. Con una conciencia limpia y alineada con la gracia y la voluntad de Dios, podemos vivir con paz, confianza y gozo en medio de un mundo caído. La conciencia, entonces, no solo nos condena, también puede ser una fuente de inmenso consuelo cuando vivimos en santidad y sinceridad, como Pablo. El testimonio de nuestra conciencia puede darnos la tranquilidad de saber que estamos viviendo en la gracia de Dios y en su propósito, incluso cuando el mundo nos acuse y ataque. Al final, debemos aspirar a tener una conciencia que testifique a favor nuestro, que pueda declarar que estamos en paz con Dios y que vivimos de acuerdo con su verdad, para poder servirlo libremente y sin reservas. Nos hemos acostumbrado a nuestra rebelión, a nuestro orgullo, e incluso a nuestra blasfemia. Buscamos todas las oportunidades para mostrarlo, pero enfrentamos un problema, nuestra conciencia. Esta nos recuerda nuestra culpabilidad, martilleando constantemente en nuestros oídos espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de silenciarla. Camuflamos nuestros pecados, los redefinimos y evitamos nuestra responsabilidad. Usualmente, lo hacemos de tres maneras. Primero, cubrimos nuestro pecado. Adán y Eva intentaron esconderse tras sus hojas de higuera. David, después de pecar con Betsabé, intentó encubrir su pecado manipulando y, al final, eliminando a Urías. Aunque tratemos de esconderlo, como David, nuestra conciencia sigue inquieta. En segundo lugar, intentamos justificar nuestras acciones. Adán culpó a Eva, y Eva a la serpiente. Nos convencemos de que hay algo externo que nos impulsa al pecado, y algunos hasta lo consideran una enfermedad. La mente humana es infinitamente creativa cuando se trata de excusarse. Tercero, ignoramos nuestro pecado. A menudo, somos tan ajenos a la ley de Dios que pecamos sin darnos cuenta, y en ocasiones, hasta vemos el pecado en otros, pero no en nosotros mismos. Jesús nos advirtió contra esto: antes de juzgar a otros, primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Nuestra cultura, tristemente, ha normalizado el pecado. El orgullo, la lujuria y la avaricia no solo se aceptan, sino que se promueven. Los medios de comunicación glorifican la violencia y el sexo. Programas como MTV muestran a celebridades justificando sus comportamientos pecaminosos como compulsiones humanas o expresiones de la autoestima. Así, en lugar de ver el pecado como una transgresión de la ley de Dios, lo convertimos en una cuestión de preferencia personal. Al final, nuestra sociedad considera que el verdadero peligro es criticar el pecado, como si señalar el mal fuese el peor acto de todos. Vivimos en un mundo que ha dado la espalda a Dios, uno que se ha entregado a sus propios deseos pecaminosos. Nos olvidamos de que el pecado no es solo una debilidad, es una rebelión abierta contra Dios. Mientras nos deleitamos en nuestra rebeldía, la conciencia sigue siendo un recordatorio constante de la verdad y de nuestra necesidad de regresar a Él. La gente ama tanto su pecado que llega a extremos para justificarlo y racionalizarlo. Al hacerlo, se condenan a sí mismos. Si no reconoces la enfermedad correctamente, nunca encontrarás la cura adecuada. Y, sin comprender realmente el pecado, no puedes alcanzar la salvación. Esta forma de pensar es mortal para quienes son engañados por ella. Lo que me preocupa profundamente es cómo este pensamiento ha invadido incluso la mentalidad de los cristianos. Las iglesias que antes condenaban el adulterio, la homosexualidad, la mentira y el engaño ahora se han vuelto mucho más tolerantes. En lugar de confrontar el pecado, han caído en el juego psicológico de la autoestima y el fortalecimiento del ego. Aunque no ocurre en todas las iglesias, es una tendencia alarmante. Si te atreves a hablar en contra de esta tendencia, eres visto como anatema. Hemos permitido que el mundo redefina la ley moral de Dios, e incluso la naturaleza de Dios, haciéndolo parecer más tolerante con el pecado.
Hoy en día, lo que las iglesias necesitan más que nunca es una exposición constante al estándar divino de Dios. Pero en lugar de esto, muchas iglesias están sucumbiendo a la mentalidad de la cultura moderna, enfocándose en entretener a su congregación. Esto me parece inconcebible. La iglesia debería estar llena de enojo santo contra esta dilución de la verdad y encabezar una revolución espiritual. La cultura nos bombardea con una moralidad nueva y confusa, y las iglesias están fallando en mantenernos sensibles al estándar de Dios. En este tiempo, más que nunca, necesitamos sermones profundos que desafíen nuestra vida espiritual, no mensajes cortos y superficiales que solo buscan entretener. Ahora, quiero plantear una pregunta crucial: ¿cuál es el pecado más grave? Sabemos que el pecado es cualquier violación de la ley de Dios. Pero no podemos ser sensibles al pecado si no estamos constantemente expuestos a su ley. Los teólogos medievales lo entendieron bien: los pecados más graves son los de la mente. Jesús dijo que es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Mantener una mente pura es extremadamente difícil, y solo puede lograrse siendo confrontados continuamente con la palabra de Dios. Los pecados de la mente son peligrosos porque atacan directamente a la conciencia. Un amigo cristiano puede ayudarte a evitar ciertos pecados externos, pero solo tu conciencia puede frenarte de los pecados internos. Y para que tu conciencia funcione adecuadamente, necesita ser nutrida constantemente con la verdad de la palabra de Dios. El pecado que se cultiva en la mente puede ser más destructivo que cualquier pecado externo, porque ataca directamente nuestra conciencia. Por ejemplo, un hombre que se abstiene de cometer adulterio por miedo a ser descubierto puede estar justificando fantasías pecaminosas en su mente, lo cual es igualmente grave a los ojos de Dios. La realidad es que todo pecado comienza en la mente. Santiago lo dice claramente: cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Y cuando el pecado es concebido, da a luz a la muerte. La lucha real es interna, y solo Dios conoce nuestros pensamientos más profundos. Cultivar pensamientos pecaminosos no solo contamina la mente, sino que también profana el santuario donde nuestra adoración más elevada debe tener lugar. Los pecados de pensamiento pueden ser los más difíciles de confesar y dejar atrás, porque operan en lo más profundo de nuestra conciencia. Y a medida que estos pensamientos pecaminosos se arraigan, la conciencia se contamina y la pureza interior se deteriora. Es por eso que necesitamos constantemente la palabra de Dios, para mantenernos sensibles al pecado y cultivar una vida pura. Sin esta exposición regular a las Escrituras, es fácil caer en hábitos destructivos de pensamiento. Y es lamentable que muchas iglesias hoy en día no confronten el pecado como deberían. Finalmente, quiero destacar 3 formas en las que la mente se involucra en el pecado: a través de la memoria, la planificación y la imaginación. Recordar pecados pasados y revivirlos en la mente es una forma de pecado. Planificar el pecado antes de cometerlo es otra. Y luego están los pecados imaginarios, como desear cosas ilícitas en el corazón. Todos estos son igual de destructivos para la conciencia y necesitan ser enfrentados. En resumen, si queremos vivir con una conciencia limpia y experimentar el gozo verdadero de la vida cristiana, debemos confesar y dejar de lado estos pecados de pensamiento. Alimentémonos de la palabra, evitemos las atracciones que nos llevan al pecado y cultivemos un amor profundo por Dios.